Hola, mi nombre es Regina Montesinos Plauchú. Tengo 14 años y soy coach junior del programa Supera. Y vengo a hablar de un tema que se ha incrementado con todo lo que está pasando en el mundo, en especial por el confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19. Se trata de la violencia infantil en México, especialmente que esté tan normalizada la crianza violenta en la sociedad mexicana. Cómo ha ido empeorando esta situación, las cifras alarmantes de violencia infantil y cómo prevenirlo. Mi intención de esta exposición es darle voz a los niños y adolescentes de México que dependen de sus padres o instituciones de gobierno que no necesariamente entienden del problema o incluso pueden ser parte del problema. En México, según la UNICEF, 6 de cada 10 niños entre 1 y 14 años ha sufrido de disciplina violenta y debido al estrés intrafamiliar que ocurre debido a la pérdida de empleos, mala economía del país y escasez de dinero, han aumentado los casos de violencia infantil y crianza violenta. Lo peor de esto es que para muchos niños y adolescentes de México, es normal que sus padres los agredan y les peguen con el pretexto de educarlos. Pero esto no debe ser normal. La crianza violenta se ha transmitido de generación en generación. Los padres ejercen violencia contra sus hijos, justificándose en la frase de «es que así me educaron a mí y yo así voy a educar a mis hijos». Eso solo demuestra que la violencia solo genera más violencia. Y el efecto que nosotros los niños es que los adultos nos crean traumas psicológicos que se deben de atender profesionalmente. Nosotros los niños necesitamos tener buena salud mental, pero se estima que de 100 niños solamente uno es atendido psicológicamente. Para evitar criar personas violentas o incapaces de defenderse, este no es un problema más. En México tenemos una de las sociedades con adultos más violentos y la crianza violenta es la principal causa de ello. La violencia jamás será la solución y tenemos que dejar de ver esto como un método de crianza. Asimismo, las encuestas de la UNICEF, incluso antes de la pandemia, señalaban que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para los niños en México. Entonces, ¿cuál lugar sí será seguro para nosotros? ¿Dónde nos sentiremos a salvo y tranquilos? El gobierno ha dado soluciones insuficientes, ya que el problema es generalizado. Pero mi intención es crear conciencia de las personas para cortar la racha de generacional de violencia. Por desgracia, los niños y adolescentes de este país están expuestos a muchos tipos de violencia y según la tabla que expongo, hecha en el 2017 por la UNICEF, los niños de casi cualquier edad pueden sufrir no solo de crianza violenta, sino incluso de violencia sexual. Los reportes que expongo, cuya fuente es la INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, de los resultados obtenidos de las encuestas del 2014 al 2019, como dice la presentación, 4.4 millones de adolescentes mexicanas de 15 años han sufrido de abuso sexual. Hay que entender que la violencia sexual puede implicar que un adulto toque a un niño en sus partes íntimas y que también existe una violencia sexual en donde no hay contacto físico, que ocurre cuando un adulto obliga a un niño o a una niña que vea actos sexuales, ya que esto podría dejar en el niño un trauma o secuelas emocionales. Según la Secretaría de Gobernación
Durante el confinamiento se ha agravado el número de casos de violencia sexual infantil y más del 60% de los casos ha ocurrido en el hogar, con familiares o personas de confianza para los niños entre 6 y 12 años. Se ha registrado que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sufrido de abuso sexual, lo que en México sería 5 millones de menores de ambos sexos. Este número es impresionante y aterrador, pero por eso es importante que los padres se acerquen a sus hijos, tengan comunicación con ellos, ya que sin saberlo sus hijos pueden estar viviendo un infierno de culpa, de miedo y de manipulación por un adulto cercano a ellos. Es necesario que los padres aprendan a ver las señales indirectas que puede dar un niño, darles educación sexual, claro, de cuando sea su edad, y enseñarles la diferencia entre una caricia de cariño y una maliciosa. Otras cosas que se pueden hacer para prevenir que un niño o adolescente sufra de violencia sexual es ganarse la confianza de sus hijos y hablar abiertamente del tema con ellos. Así ellos sabrán a quiénes acudir si es que están en problemas. Los padres no deberán de juzgarlos por algo que no tienen culpa alguna, por lo cual es algo elemental siempre creerles. No importa de quién hablen, siempre creerles. Algo muy alarmante que sigue pasando en México es el matrimonio infantil. Este reportaje del 2015 expone las consecuencias que tienen los menores al entrar en un matrimonio infantil, como no seguir con sus estudios y empezar a trabajar desde muy pequeños. Se les arrebata muchas oportunidades y que esto afecta principalmente a las mujeres o niñas. Aparte de esto, un informe reciente realizado por el Estado Mundial de la Población del 2020, elaborado por la ONU, estableció que anualmente el matrimonio infantil afecta cada año el 4.5% de las adolescentes entre 12 y 17 años en México. Aunque parezca poco, pero se concluye que en total el 25% de las mujeres mexicanas han entrado en un matrimonio infantil o una unión temprana entre los 12 y 17 años. También hay que ser conscientes de que este ya no es un problema del pasado, que sigue siendo un problema actual de la violación de derechos humanos de las niñas y adolescentes. La violencia infantil en México alcanza su grado extremo con la trata y secuestro infantil. Un caso que fue muy sonado a inicios del 2020 fue el caso de Fátima, una niña de 7 años que desapareció el 11 de febrero del 2020, cuando esperaba a su madre al salir de clases. Una de las mujeres se la llevó y el 15 de febrero se encontró su cuerpo sin vida y con huellas de violación y tortura. Esto indignó a mucha gente de la Ciudad de México, pero por la desgracia, este no fue un caso aislado. En el 2019 se registró un récord histórico en el delito de sustracción de menores. En total desaparecieron 1,164 niños, es decir, 67 más que en el 2018. Entre el 2017 y el 2019 se registraron al menos 3,231 casos de desaparición de adolescentes y niños. Así que este tema va en aumento, y en especial en la Ciudad de México, en donde nosotros los niños somos más vulnerables a ser secuestrados. Mientras que las víctimas de trata de 0 a 17 años representan 1 de cada 4 casos, según un reporte hecho en el 2019 y según esta gráfica, la trata de menores solo ha ido en aumento año con año,
comparando con el porcentaje de 2018 con el del 2019. Gracias al caso de Fátima, los medios de comunicación empezaron a hablar más sobre este tema de secuestro infantil y trata de menores. Y es importante que todos sepamos y seamos conscientes del tema para que nos cuidemos nosotros y cuidemos a los demás, en especial niños y adolescentes. Esta exposición busca crear conciencia en la sociedad civil para que con el ingenio de los jóvenes construyamos redes de ayuda para la alerta de redes sociales para cualquier acto sospechoso de violencia infantil, tanto si es a padres, a hijos en crianza violenta, como en la denuncia de casos de violencia sexual a niños y adolescentes, así como atención emocional a las víctimas que han padecido de estos horribles hechos. Las redes sociales y los medios de comunicación deberían de ayudarnos a ser conscientes de este tema de violencia infantil y pelear para que el gobierno mejore las formas de proteger a los adolescentes y a los niños, para que todas esas estadísticas sean cero. Y no deberíamos sufrir todo esto y tener miedo sin importar el lugar en que estemos. Muchas gracias.